Cordial saludo. En estos momentos vamos a hablar sobre Python como herramienta de testeo. Vamos a hablar un poco sobre este concepto. Vamos a profundizar qué es Python como herramienta de testing. Comenzamos que es test case. Es un conjunto de condiciones para saber si un componente es satisfactorio o no. Ya, eso es lo que vamos a trabajar. Listo. Entonces, ¿qué podemos realizar? Podemos realizar muchos casos de prueba. Sí, para determinar que un requisito es completamente satisfactorio. Debemos realizar muchos casos de prueba. ¿Con qué? Con el propósito de comprobar que todos los requisitos de una aplicación son revisados y debe al menos un caso de prueba permitir eso. Para cada requisito, a menos que haya requisitos secundarios, se le debe probar. En este caso, cada requisito secundario debe tener por lo menos un caso de prueba. Al menos debe tener un caso de prueba. Eso es muy importante y debemos tener en cuenta ese aspecto. ¿Se pueden realizar muchos casos de prueba? Sí, muchos. Listo. No discutamos sobre eso. Sí, se podemos realizar mucho. Pero es importante que lo trabajemos en forma correcta. ¿Por qué? Porque si la aplicación es creada sin requisitos formales, entonces los casos de prueba se escriben basados en operaciones normales de programación. ¿Sí? En programas de una clase similar. Lo que nos garantiza y caracterizamos en un escrito formal de un caso de prueba que hay una entrada conocida y una salida esperada, los cuales son formulados antes de que se ejecute la prueba. O sea, tenemos una entrada conocida a la que le vamos a hacer prueba. Sí. O sea, vamos a probar una precondición y una salida esperada. Listo. Eso lo vamos a trabajar. En Python, un test case es un conjunto de pruebas diseñadas para verificar el correcto funcionamiento de una función o módulo. Sí, en especial. Los test cases los utilizamos comúnmente en el desarrollo de software para garantizar que el código sea robusto, confiable y esté libre de errores. Por eso, antes de hacer un test case, debemos condiciones necesarias para realizarlo. Algunas personas no lo utilizan. Yo en mi caso siempre creo las precondiciones para utilizar un test case en Python. ¿Sí? Las guardo, las verifico. O sea, es importante que tengamos esas precondiciones. Hay ejemplos de test case en Python, sí, los famosos ejemplos de la suma. Sí, una suma que toma dos argumentos y devuelve un resultado. Podemos crear un test llamado test suma que contiene dos pruebas.
un test suma positivo y un test suma negativo. Yo considero y recomiendo que se deban realizar los dos procesos. Cada una de estas pruebas utiliza la función suma. O sea, no solamente vamos a probar cuando es negativo o cuando es positivo, debemos probar las dos condiciones. Y luego utilizamos la famosa condición hacer igual para verificar que el resultado obtenido es el esperado. Muchos no realizan las operaciones y no verifican, dan por hecho de que está buena. Para ejecutar un test case vamos a utilizar la función UnitTestMain al final del código, porque Python así lo pide. Esto iniciaría la ejecución de todas las pruebas definidas en el test case, además de mostrarnos los resultados por consola. También vamos a ver herramientas como el UniTest, una herramienta muy utilizada en Python. En sí, el UniTest es un módulo, como lo estamos viendo acá en la diapositiva. Es un módulo de Python que nos va a proporcionar un conjunto de herramientas y funciones para realizar pruebas unitarias, o sea, los famosos test case. Además, mire, hay algo bueno, podemos automatizarlos en Python, y eso es bueno. Esto se considera como una de las formas más comunes de realizar pruebas de software y es ampliamente utilizado por desarrolladores de todo el mundo. Muchos utilizan esa herramienta. ¿Qué hace el módulo UniTest? Nos va a proporcionar una serie de clases y métodos que nos permite diseñar, ejecutar, analizar las pruebas unitarias en Python y que incluyen estos módulos. La clase test case, que es una clase para hacer todos los test case. La UniTest, esta clase nos va a proporcionar una serie de métodos para realizar pruebas como el hacer equal, el hacer true, el hacer false, entre otras. Ya son opciones que nos permitan, que nos facilitan un trabajo de testing mucho más fácil. Hay otras que se conocen como la clase TestLoader. Esta clase se utiliza para cargar los test case en las pruebas en el intérprete de Python. Debemos tener en cuenta que Python es un lenguaje interpretado, pero esto nos va a proporcionar métodos para buscar y cargar los test case en los diferentes directorios. Muy bueno utilizarlo, se trabaja muy bien. La clase Test Suite. Esta clase se utiliza para agrupar las pruebas que se quieren ejecutar, además de proporcionarnos métodos para agregar pruebas a un conjunto de pruebas o todas las pruebas en el conjunto. Son buenas. Yo las considero fáciles de aprender, inclusive para aquellas personas que no tengan ese conocimiento exhaustivo en Python. Pero debemos tener en cuenta que Python es un buen elemento como herramienta de pruebas. Muy buen elemento. ¿Por qué? Porque Python posee una serie de frameworks para realizar las pruebas unitarias. En este caso, en las diapositivas que estoy mostrando, voy a destacar algunas de ellas que nos van a permitir realizar un testeo de forma rápida y sencilla. Vamos a resaltar algunos puntos importantes, entre ellos
es lo que vamos a realizar en las siguientes diapositivas. Sí, ¿por qué? Porque Python se considera como uno de los lenguajes más versátiles del mundo. Muy versátil. Una de estas clases que vamos a trabajar es la Text Test Runner. Esta clase vamos a utilizarla para ejecutar las pruebas unitarias, mostrar los resultados en la consola, además de proporcionar métodos para ejecutar las pruebas en un conjunto de pruebas también. Además de mostrar los resultados de una forma legible para los seres humanos. La clase TestResult, esta clase la vamos a utilizar para almacenar los resultados de las pruebas, además de proporcionar una serie de métodos para analizar y manipular estos resultados. Muy buena, la recomiendo. ¿Cómo vamos a utilizar el unit test? Para utilizar el unit test en Python debemos seguir los siguientes pasos. 1. Importar el módulo unit test, eso va en la primera línea del código. 2. Definir las pruebas que vamos a realizar en una o varias clases que heredan de unit test case. 3. Utilizar las funciones y métodos provistos por unit test para diseñar y ejecutar las pruebas. 4. Ejecutar las pruebas utilizando la función unit test main o utilizando un conjunto de herramientas de pruebas. Generalmente cuando vamos a ejecutar las pruebas siempre se coloca el código de arranque al final con los datos con los cuales vamos a trabajar. Sí, siempre dejamos eso al final porque así lo determina Python, pero eso más que todo lo veremos en la parte práctica que colocaremos en esta segunda sesión. Vamos a explicar todo lo que es la teoría y después nos remitimos a la parte práctica. El módulo unit test es muy versátil, muy bueno. Nos permite realizar una gran variedad de pruebas unitarias. ¿Qué podemos probar con él? Las funciones individuales, clases enteras, cualquier otro método. Acordémonos que Python maneja 3 paradigmas: estructurado, funcional, orientado a objeto. Es fácil de usar tiene una gran comunidad de apoyo detrás de él, lo que nos hace una excelente opción para aquellas personas que desarrollamos, como yo, en Python, y nos funciona a todos los niveles de experiencia. Eso es muy bueno. ¿Listo? Pero tenemos que tener en cuenta a Python como herramientas de prueba. Sí, tenemos que tener en cuenta a Python como herramientas de prueba. ¿Qué nos puede dar Python como herramientas de prueba? Vamos a hablar algunos módulos en esta diapositiva. Algunos, hay varios, pero vamos a hablar de los que manejo personalmente yo. Algunos tienen muchas peculiaridades, pero trataré de mencionar los más importantes y se seleccionará los frameworks que más se acomoden a las pruebas. Sí, tenemos que seleccionar eso, porque no todas las pruebas se pueden utilizar todos esos frameworks. Arranquemos con se conoce como Robot Framework. Este elemento se utiliza en gran medida para las pruebas de aceptación. Muy importante, muy bueno en las pruebas de aceptación, y es considerado como uno de los mejores frameworks que tiene Python. El Robot Framework lo utilizamos en conjunto con el IronPython. Y el LaNet, cuando utilizamos Visual Studio, podemos utilizar Python en LaNet
Y también podemos utilizar el Jinton. Este último es basado en el lenguaje Java. O sea que podemos utilizar Python dentro de Visual Studio. Muy bueno. Este framework lo tenemos disponible en distintas plataformas. Windows, Mac, Linux. ¿Qué recomienda él? Mira, utilízame desde la versión 2.7 en adelante. No se recomienda utilizar la 2.7 porque es muy antigua. Pero él lo coloca desde esa versión. Podemos utilizarlo de una versión mucho más reciente. ¿Cuáles son las ventajas? Los evaluadores pueden crear casos de pruebas legibles utilizando un enfoque de la palabra clave. Para eso vamos a verlo en la práctica. Facilidad de uso en la sintaxis de datos. Permite utilizar elementos individuales en proyectos separados. Permite tener un gran número de API, además de permitirnos el hacer uso de Selenium. Importante. Selenium automatiza de una forma rápida todo eso y utilizándolo en Python mucho mejor. Sí, bastante mejor. Pero como tenemos ventaja, también tenemos desventaja. Una de las ventajas de Robot Framework es que crea informes HTML personalizados con Robot Framework. Puede ser complicado. En HTML es complicado, no lo niego, he tenido mala experiencia. No hay suficiente soporte para pruebas paralelas. Es el pequeño detalle. Pero no nos quedemos ahí. Miremos el PyTest, otro que vamos a explicar acá y vamos a ver en la parte de práctica. Puede ayudar a la automatización de pruebas de todo tipo. Podemos destacar algunas de ellas, como son las pruebas de software. Es un framework fácil de aprender y muy utilizado por los equipos de desarrollo de control de calidad. Muy bueno, yo lo recomiendo. Ventajas. Soporta un conjunto de pruebas compactas. A diferencia de otras herramientas, PyTest no requiere depurador o verificación explícita de los registros. Admite la creación fácil de casos de prueba. Eso es excelente, muy bueno. PyTest, por otro lado, también es extensible mediante el uso de complementos que podemos aplicar, además de ofrecernos un desarrollo fácil y menos propenso a errores en los casos de prueba. Pero también tenemos que tener en cuenta que si tiene algo ventaja, también tiene desventaja. ¿Cuál es la desventaja del PyTest? Tiene una mala compatibilidad para exportar los proyectos, ya que no permite utilizar los casos de pruebas escritos en PyTest para que luego sean desarrollados o finalizados en otro framework. Eso no me gusta de él. Por eso, miremos el Unit-Test. Unit-Test nos proporciona métodos de afirmación y las rutinas de limpieza y configuración de pruebas. El nombre de los métodos comienza. Te recomiendo que lo comiences con la palabra test, porque si no los ve, esa palabra no te va a funcionar. En la subclase del test case, para permitir que se ejecuten los casos de prueba. Si no le colocas eso, te aseguro que no te va a funcionar. Entonces, hágame caso en eso. El Unit-Test, como otro framework, también tiene ventajas. No requiere instalar ningún módulo adicional. Es fácil de trabajar incluso para las personas sin conocimiento avanzado en Python. Ofrece realizar ejecuciones de pruebas simples y flexibles y genera rápidamente informes de prueba. Me parece muy bien trabajar con ese framework. Pero todo lo que tiene ventaja también tiene sus desventajas. No nos vamos a caer a mentira. Una de las desventajas es la causa que tiene él. Causa confusión entre algunos de sus métodos. Hay veces me confunden. Intención poco clara del código de prueba y requiere un código repetitivo. Eso va en contra del paradigma funcional.
pero bueno, también lo podemos utilizar. Sí, hay muchas otras herramientas. Una de ellas que podemos trabajar es el Behalf. Además de permitir a los equipos de software ejecutar pruebas de base de datos sin ninguna dificultad. Es similar al SpecFlow y al Cucumber. Muy bueno. Además, el Behalf permite escribir los casos de pruebas de una manera fácil y entendible para nosotros los humanos. Muy bueno. El Behalf requiere de Python 2.7. Sí, pero yo como siempre recomiendo una versión anterior a él. Un poquito viejo. Además lo puedo trabajar con el Package Manager o pip o cualquier IDE como PyCharm u otro. Muy bueno, lo recomiendo. Aunque hay unas versiones que se han actualizado. ¿Cuáles son las ventajas? Fácil coordinación entre los equipos, fácil ejecución de cualquier tipo de caso de prueba, además de promover el razonamiento y pensamiento detallado. Y claridad, eso sí, claridad con el QA para la salida en el desarrollo. Todo lo que tiene ventaja tiene su desventaja. Bueno, muy bueno solo para pruebas de caja negra o como su sigla en inglés es Black Box Testing. ¿Ya? Es muy bueno. Miremos este último. El Gauge es una herramienta impecable hecha del mismo equipo de Selenium. Es una herramienta de Python muy reconocida actualmente, dado que Gauge es un marco de código abierto. Actualmente es una de las mejores opciones y está ganando mucho impulso hoy en día debido a su funcionalidad en las pruebas entre navegadores. Lo recomiendo. En esta parte hemos visto todo lo que es teoría, pero vamos a hacer un caso práctico en la que viene en el siguiente video de esto mismo, pero aplicándolo a un caso práctico. O sea, vamos a mirar cada uno de estos ejemplos que he explicado aquí y aplicarlo a algo práctico. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Muchas gracias y en el próximo video veremos la parte práctica de esto. Muchas gracias.